¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. En esta oportunidad vamos a conversar con el doctor Carlos Glave. Él es médico internista, reumatólogo, y con él vamos a conversar un poco a propósito de todas estas informaciones que han venido circulando por las redes, en algunos medios, respecto a los tratamientos, ¿no es cierto?, o a la medicación que se está utilizando para lo que es el tratamiento a los pacientes con síntomas o afectados con el COVID-19. ¿Qué tan viables son estos tratamientos? Si son recomendables, no son recomendables. En todo caso, lo conversamos de inmediato con el doctor Carlos Glave, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor Glave, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días y muchas gracias por la invitación y participar en este tema, en la discusión o en la difusión de este tema tan importante en este momento de pandemia, ¿no? Sí. ¿Qué tan viables son estos tratamientos que se vienen aplicando, por lo menos lo que se conoce del MINSA, este protocolo que se ha aprobado para el tratamiento? Estamos frente a una posibilidad tal vez de generar mejoras en los pacientes que están afectados con el COVID-19, lo que haya usted leído respecto a este tema. Mire, el problema es que, o sea, es una cosa bastante extensa, pero vamos a centrarnos en el aspecto de los medicamentos. Bueno, estamos ante una situación, ante una pandemia, y es una situación en la que, en general, uno no puede pedir evidencias de nada, ¿no? Es muy gracioso gracioso e incluso hasta dramático, cómo le reclaman a las autoridades cómo están cambiando a lo largo del tiempo y cómo cambian, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? El uso de mascarillas. La OMS al principio decía de que no había que usar mascarillas, que no era necesario usar mascarillas, porque las mascarillas lo único que hacen es evitar que alguien contagie. E incluso, efectivamente, ¿no? En las experiencias asiáticas de epidemias anteriores, la persona que está con la enfermedad es la que tiene que usar mascarillas. Pero el uso de las mascarillas es porque en una situación como esta, con un virus tan contagioso, uno tiene que asumir que está contagiado y tiene que evitar contagiar al otro. Y entonces ahí vienen las medidas de contención en la que viene el asunto de ponerse la mascarilla, el otro también tiene que ponerse la mascarilla, el distanciamiento social, el evitar la circulación de la gente, el lavarse las manos, y todas son medidas para evitar que el contagio sea rápido. El problema con el coronavirus, con el SARS-CoV-2 o con el COVID-19 es de que es muy contagioso. Es muy contagioso, pero sí está muy claramente establecido de que la gran mayoría de las personas no va a ser una enfermedad grave. Va a ser una enfermedad en la que va a haber un periodo de una gripe muy fuerte, con mucho dolor, con fiebre, con dolores musculares, con tos, muy poca congestión nasal, problemas de olfato y de sabor, y esto puede pasar en 7 días y ahí terminó todo, y esa es la gran mayoría de las personas. En esa etapa no es necesario ningún medicamento, solamente paracetamol y quedar en observación. El tema está en que puede pasar a una segunda etapa, un 15% más o menos pasa a una segunda etapa, que es la etapa de la neumonía. O sea, este virus ataca las vías respiratorias altas y posteriormente puede, no siempre, bajar al pulmón y ahí se produce una neumonía. En la etapa de la neumonía sí existe un compromiso de la función respiratoria. Y las personas que hacen neumonía pueden hacer una neumonía sin hipoxia, es decir, sin necesidad de un aporte o un soporte ventilatorio, un soporte de oxígeno, con máscara o con una cánula nasal de oxígeno, o puede necesitar el oxígeno. Y cuando esto es muy masivo, lo que falta, lo que ha pasado, por ejemplo, en Loreto, es que falta el oxígeno. Entonces las personas que necesitan el oxígeno no pueden llegar y por lo tanto pueden morir. Pero hay una tercera etapa que es de la hiperinflamación. La persona tiene mucha inflamación y tiene problemas incluso de coagulación, problemas de trombosis, y ahí viene todo el rollo este de que los italianos y que los españoles descubrieron de que esto no es un problema viral, que no es un problema respiratorio, que no es una neumonía, sino que es un problema inflamatorio y de trombosis. Entonces, efectivamente, esa es una última etapa. Que han descubierto, hablan incluso de realización de autopsias, esta noticia. Claro, claro.
Pero definitivamente las autopsias las hacen a los que fueron mal, pero no se hace un estudio de los que han ido bien, que son la gran mayoría. El problema es que como es muy contagioso, por eso es que hay que evitar el contagio rápido, como es muy contagioso, comienzan a colapsar los servicios de salud. Y entonces ahí viene la desesperación, es decir, ¿qué cosa es lo que está pasando? Lo que está pasando es que los que necesitan el soporte ventilatorio no pueden llegar al soporte ventilatorio y fallecen. Lo normal es que haya aún menos del 5% de personas que llegan a una etapa muy activa en la que es muy difícil el tratarlos, en la que tienen necesidad ya no solamente de un soporte ventilatorio simple de ventilación asistida, sino de intubación y de unidad de cuidados intensivos. Esa persona sí tiene una alta mortalidad, mueren cada 3 o cada 2 personas que llegan a eso, muere, solamente salva 1. Entonces, ese es el problema de evitar llegar a esta situación. Pero no todos van a llegar a esa situación. Y entonces, en nuestro país ha habido una respuesta bastante importante con todas las deficiencias de los problemas de la sociedad, de los problemas económicos, de los problemas de la estructura social. Tengamos en cuenta lo siguiente, vemos cómo en el norte, un norte próspero, con mucho comercio, pero también con mucha informalidad, cómo los sectores periféricos de Lima, también con mucha prosperidad y muchos emprendedores, pero con informalidad, han tenido dificultad para establecer las medidas de contención. En el sur andino ha habido una buena medida de contención. Hay zonas en las que no hay mortalidad y en las que hay poca contagiabilidad porque han conseguido mantener las medidas estas de evitar la propagación rápida. Entonces, para ir al tema propio de los medicamentos, la atención primaria de la salud, que es lo que probablemente esté fallando en el gobierno y que se están corrigiendo recientemente con la ocultación o con la búsqueda del virus en los mercados. Hay que ir a buscar el virus, pero ir a buscar el virus para tranquilizar a la gente, no para alarmarla y para ponerla en pánico. Hay medicamentos que han probado algún nivel de disminución de la propagación, de la excreción viral, o sea, de la reproducción que hay del virus, que no es reproducción propiamente, sino la difuminación que hay del virus dentro de nuestro propio organismo. ¿Qué medicamentos? La hidroxicloroquina, que tiene muchos estudios a favor y en contra. El remdesivir, que es un antiviral, la ivermectina, algunos otros que ya han probado que no son útiles, pero la hidroxicloroquina, el remdesivir y todo lo demás no han probado que definitivamente sean efectivos en disminuir el tiempo de la enfermedad viral, de la viremia. El único que ha probado relativamente es el remdesivir, que se plantea que de 14 baja a 11 días en promedio en el 30% de los pacientes, que eso es lo que publicó o lo que manifestó Anthony Fauci de los Institutos Nacionales de Salud en los Estados Unidos, de la parte de infecciosas y alergias. Entonces, ese medicamento tiene ese efecto, pero no disminuye la mortalidad. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener es en cuenta, primera etapa, tranquilidad, no correr y saturar las emergencias cuando esté en la etapa leve, angustiarse, ir a las emergencias, atosigar a los médicos y al personal que tiene dentro de un sistema de salud precario, fragmentado, con dificultades, que se ha hecho todo el esfuerzo para tratar de contener este problema. Entonces los atosigan y hay una sobrepoblación, hay angustia, los vuelven a la casa, le dicen no vuelvas hasta que no te pongas morado. La gente se angustia. Claro. Entonces, hay que explicarlos y seguirlos, monitorearlos. Vuelven a su casa con su paracetamol, mejor que no salgan, que no digan propagando el virus, que se queden en casa con su paracetamol, con remedios caseros, miel de abeja, quión, reposo, y si pasa la primera semana, la ventilación, no medicamentos. Los medicamentos se tienen que usar en el caso de que se puedan usar solamente en el caso de estudios, que hay que hacer los estudios, y tener el tiempo adecuado para dar la ventilación al paciente. Después de esto, nosotros tenemos que, si tenemos esta situación y podemos manejar eso, podemos manejarlo tranquilamente y el grupo que va a ir muy mal, tenemos más posibilidades en la parte médica que ya están lográndose. En el Perú existe mucho recuperado. Los últimos 2 días ha habido más recuperados que pacientes que han entrado a actividad de la enfermedad.
Y eso es algo muy importante. O sea, tenemos capacidad para recuperar a los pacientes. O sea, si ¿se ha establecido algún tipo de protocolo médico, digamos, para ahí viene el tema. El Ministerio de Salud tiene protocolos, pero esos protocolos está claro que se establecen para el gremio médico, para que el médico evalúe. Por ejemplo, yo digo, una persona con diabetes, hipertenso, con obesidad, que está en un segundo día, en tercer o cuarto día de enfermedad, yo tengo que ir y monitorearlo. Pero si comienzo a desesperarme y comienzo a decir enoxaparina, comienzo a decir hidroxicloroquina, ivermectina, y peor aún, cosa que no está en ningún protocolo, prednisona, comienzo a tener la posibilidad más bien de ponerlo en riesgo, porque la prednisona en el momento de excreción viral va a aumentar la excreción viral. Yo soy reumatólogo y nosotros usamos prednisona. Antes de usar prednisona uno tiene que estar seguro de que no hay focalización, hay que desfocalizarlo, así se llama en términos médicos, que no tenga virus, que no tenga parásitos, que no tenga infección bacteriana, porque nosotros vamos a exacerbar. La prednisona se podría usar en dosis bajas o en dosis altas, dosis de 1 miligramo por kilo de peso, pero en etapa ya dentro de la hospitalización y cuando entra la etapa inflamatoria. Entonces, el uso de los medicamentos y la protocolización de los medicamentos es no para difundirlo, no para que salga un médico realmente a decir, tengo la bolsita salvadora, pongo prednisona. Entonces, ¿eso qué genera? Pánico en la gente. Y además aquí viene un efecto colateral. Comienzan las farmacias a hacer especulación, a aumentar los costos, y a encarecer los medicamentos y a haber escasez de medicamentos. Y hay pacientes que usan hidroxicloroquina, que usan ivermectina, que usan acitromicina para enfermedades infecciosas, que usan estos medicamentos y no los pueden conseguir. Y en esas indicaciones sí están indicados, o sea, en esas enfermedades están indicados. Además, hay un problema. Los pacientes, por ejemplo, con lupus eritematoso, la Sociedad Peruana de Reumatología acaba de sacar un comunicado que me parece muy pertinente. Usan hidroxicloroquina. No pueden atenderse, porque tenemos el problema de que todo está con COVID. No pueden ir ni siquiera a la consulta y a la evaluación. Y no pueden tener el medicamento porque está escaseando o porque está muy caro. Y entonces comienza a haber efectos colaterales y va a haber mortalidad, y definitivamente hay mortalidad en personas que no son de COVID, enfermedades crónicas, y son el daño colateral. Entonces, repito, me parece, al principio me dio indignación, después me dio un poco de risa, y al final me dio compasión, como algunos grupos empresariales y políticos que quieren sacar agua para su molino, dijeron, qué gracioso, decían, plop, ¿no? El ministro de Salud está planteando el Día Nacional del Lavado de Manos. Bueno, les digo a estos empresarios que sí tienen que lavarse las manos, pero no lavarse las manos de este problema, tienen que también contribuir para que podamos soportar este impacto de salud y también social y económico. No se laven las manos ahí, pero sí tengan las manos limpias. Y que tengan las manos limpias de la especulación, que tengan las manos limpias de no jugar con la salud de la gente. Entonces, nosotros creemos que tenemos que apoyar las acciones de contención, bajar la ola de contagios, dar el tratamiento adecuado, discutir dentro de los médicos, va variando. Se critica, la persona que te diga, no saben qué hacer, cambian a cada rato, es porque, y él, si dice que sabe qué hacer, nadie en el mundo ha sabido qué hacer. Estamos aprendiendo. Y lo que hay que hacer ahora es bajar la ola de contagios, darle el tratamiento apropiado, dejar a los médicos que podamos discutir y podamos tener las mejores alternativas de tratamiento para bajar el nivel de afectividad del virus, pero sobre todo tener la capacidad en los hospitales de tratar a los que necesitan el tratamiento, en la que algunos medicamentos pueden tener utilidad, otros no. Incluso usted sabe que estamos discutiendo, o están discutiendo entre los médicos de cuidados intensivos y de soporte ventilatorio, incluso cosas que ya se conocían, si se tiene que poner al paciente en prono o en supino, o sea, cosas técnicas. Eso no se va a plantear ante la población. Entonces, los protocolos son lo que se va viendo y que tienen que ir variando. No existe de que yo tengo una tos y tengo que tomar ivermectina. Yo he visto recetas de ivermectina, hidroxicloroquina, enoxaparina, prednisona y acitromicina a un paciente. Un cóctel de aquellos. Y un paciente que tenía 80 años y que tenía 90 de saturación de oxígeno, y que el Ministerio de Salud, discúlpeme, pero el Ministerio de Salud va a un médico, el Ministerio de Salud, y en lugar de decirle te llevo a la emergencia, le dice, vaya tomando esto y llame al 106. Entonces, eso no.
Si es que una persona, de nuevo, tranquilos, primera semana, no hay problema. Si no hay factores de riesgo, lo más probable es que ahí quede. Si hay factores de riesgo, tener cuidado, su paracetamol, remedios caseros. Si pasa la segunda semana, si dura 8 días la enfermedad, sigue con fiebre y comienza a tener algún nivel de respiración, problema respiratorio, no puede contar hasta 30. O en lugar de comprar esos 5 medicamentos, se compra un oxímetro, se pone en el dedito y baja de 94, tiene que correr a la emergencia. Pero que no hayan corrido los otros 10 de la familia para que hayan saturado la emergencia y no lo puedan recibir a él, que sí la necesita, para que le den un soporte ventilatorio y ahí ver qué medicamentos pueden ayudar a disminuir el tiempo de la enfermedad y a manejar mejor en el caso eventual de que este pequeño grupo de pacientes que llega a una etapa hiperinflamatoria que se le tiene que dar ya un soporte en unidad de cuidados intensivos y de repente con algunos medicamentos que son también muy caros y muy difíciles de conseguir, pero que el Ministerio de Salud los está poniendo, igual que de Salud, las clínicas privadas y las Fuerzas Armadas y Policiales, que tienen que integrarse además, que ese es el objetivo justamente del comando COVID, encabezado por la doctora Pilar Macetti, ¿no? Y finalmente, doctor Glave, el tema también de tener cuidado, como usted lo ha mencionado, de estas soluciones mágicas que se están planteando desde algunos lados, algunos médicos lo están planteando también y eso es grave, y tener el cuidado de no automedicarse, ¿no? O sea, finalmente recurrir a un profesional para que te diga, oye, tú tienes esto y necesitas tomar este tipo de medicinas, no hacer caso de estas soluciones mágicas que se están planteando. Definitivamente, eso es muy peligroso. Nosotros tenemos muy buenos profesionales, hay muy buenos infectólogos, el doctor Eduardo Botuso, el doctor Ciro Maguiña, son gente muy calificada, reconocida internacionalmente. Tenemos un ministro de Salud que ha tomado una situación muy complicada, muy precaria, además es muy gracioso y de nuevo no solamente gracioso sino dramático, ¿no? Los que están reclamando o los que están diciendo de que la gran capacidad que tenemos económica y que ha podido generar de que gastemos el 14% del Producto Bruto Interno, que según muchos economistas como Pedro Franque, Oscar Dancourt, ha sido mal gastado o está siendo mal gastado. Pero independientemente de eso, con prioridad de repente a los grupos empresariales, pero independientemente de eso, estos que dicen que tenemos una gran bonanza económica y que eso nos permite por la política económica de los últimos 30 años, son los que han generado que este sistema de salud esté precarizado, fragmentado, debilitado y que no tenga, y que sin embargo a pesar de ello está teniendo una capacidad de respuesta. Nosotros tenemos, a pesar de la gran nivel de contagiabilidad y los grandes problemas en algunas regiones, tenemos menos mortalidad que Estados Unidos de muertos por millón de personas. Tenemos menos mortalidad incluso que Alemania, mucho menos que Bélgica, mucho menos que otros países que tienen mucho mejores sistemas de salud. Entonces, tranquilidad, vamos a ganarle al coronavirus. Tenemos que también, entre los médicos, no pueden estar peleando. Es como que Farfán y Guerrero se pelean porque la directiva no les dio las capacidades. Tenemos que juntarnos, trabajar, ir para adelante, dar las indicaciones apropiadas, no alarmar a la gente y a los empresarios que no especulen con la salud de la población. Bien, doctor Carlos Glave, muchísimas gracias por conversar con nosotros, por darnos estos alcances y por estos comentarios respecto a esta situación que, como usted dijo, nadie estaba preparado para este tema y estamos en un proceso doloroso, sí, pero de aprendizaje que sin duda alguna todos tenemos que poner la mano y empujar este carro para adelante. Muchísimas gracias, doctor Glave, muy amable. Muy bien, y a tener las manos limpias, pero también lavarse las manos, pues no lavarse las manos en este problema de la salud, sino lavarse las manos para tenerlas limpias y poder salir adelante. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Estuvimos con el doctor Carlos Glave, quien conversó con nosotros. Ya saben que pueden encontrar estas y otras entrevistas en nuestra página web www.otramirada.p. Nos encuentran también en redes sociales como Otra Mirada.